también el universo de la oralidad. Y para presentar a nuestro invitado que estará con nosotros alrededor de la literatura y la calle, esas imágenes que se pintan también desde las vivencias del barrio, un permiso para leerles un par de textos de don Elí Ramírez Gómez, que en 1975 le publicó la Universidad de Antioquia en La ausencia del descanso, en la cual uno de los textos, porque en realidad es una compilación de 70 versos, uno de ellos dice: el pavimento de las calles del barrio hoy amaneció como un espejo, y en él peinó los cabellos de mi desespero. Y otro texto también que justamente hace parte de la selección que realizó en su momento la universidad que publica el libro, es un pasaje que se corresponde al número 21: cometas de furia desde la manga del barrio. Hoy, edificio de 8 pisos. Aparece y desaparece, gritos sin uniforme eludiendo voces de alto. Ausencia de sangre brava en los parques y avenidas, anudando el odio en la garganta. Y finalmente, el número 32, que también da cuenta del universo del barrio, la literatura y la calle. Recuesto la frente contra mi mano. Me huelen a óxido las personas. Los carros suenan anaranjados. No le muestro los ojos al día. Y cuando salgo, lo hago al escondido. De la noche la gente y el día. Atrás queda sin irse el barrio que ayer vio mi vida como se jugaba en sus calles y mangas. Atrás queda la gallada, amarilla bajo la luz del foco de la esquina, con su color de bronca. Estoy sentado y me duele la espalda. Es tal vez el frío que traje de la celda. De allá arriba la ladera sembrada de rejas, con sus capullos de dolor en carne viva. Contemplo la llanura de mis contemplaciones y hacia allá vuelco mi corazón. Allá el cielo está radiante de ferocidad. Unos cortos textos de don Elí Ramírez desde México, quien murió en el 2019 y más o menos casi a sus 30 años le publican estos textos. Y considero que es un preámbulo exquisito para hablar justamente de nuestro profesor, escritor y quien hace parte de nuestro departamento de humanidades, el profesor Gleyber Sepúlveda, con su clase de literatura y calle. ¿Qué más, Gleyber? Muy buena tarde, ¿cómo estás? Joan, muy buenas tardes a ti, a los asistentes que en este momento están conectados y a las personas que de manera sincrónica podrán seguir esta conversación. Muy complacido de estar acá, Joan. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna, usted por aceptar nuestro encuentro en la segunda versión, Semana de las Palabras y los Libros. Y cuéntanos hoy cuál sería esa clase con usted, Gleyber. Muchas gracias, Joan. Pues bueno, celebro estar acá en la segunda versión de la Semana de las Palabras y los Libros, un encuentro que se hace sumamente necesario. Por eso te felicito a ti, a los organizadores y a los presentes, porque son espacios necesarios para la discusión sobre, digamos que, asuntos que si bien pueden ser trascendentales, de acuerdo con lo que vamos a explicar acá, creo que en algunos casos tienen una rigidez, ¿sí? Que tal vez impide que la gente se acerque de manera más espontánea a este tipo de espacios. Entonces, celebro eso, te felicito y que viva este tipo de convocatorias. Bueno, lo de hoy va a ser más que una clase, diría yo que sí es posible que se propicie el diálogo, que se entablen preguntas, más bien va a ser como algo charladito en relación con un tema que es esencial, que también está día a día delante de nuestros ojos y que omitimos, ¿sí? Y es la calle, ¿sí? La calle y todo lo que se derive en torno a la literatura. De hecho, cuando ya había salido esta pieza, esta divulgación,
lo que ustedes ven ahí, literatura y calle. Entonces me puse a pensar en que ese título tiene una jerarquía, es decir, iría primero calle y literatura, porque sin la calle no sería posible la literatura, ¿sí? Entonces, ahí ya existe algo revelador, ¿sí? Y que compone los propósitos de esta charla, es darle el estatus a la calle, ¿sí? Y de ahí la literatura la encargada de hacer emerger, llámese unas realidades, unas ficciones, unos modos de estar en el mundo de los habitantes de esa parcela del mundo, ¿no? Que es la calle. Y la calle tiene unas resonancias muy particulares en nuestra cultura, ¿sí? Y la calle no es en tanto la ciudad, eso lo vamos quizá a explicar más adelante. La calle es un territorio muy particular donde se dan unas dinámicas muy particulares, muy especiales de expresión del mundo. Por ende, considero que a la calle, por lo menos desde la literatura, ¿no? Y en todo este camino que he hecho en búsqueda de, digamos, algo así como conocimiento para ampliar mis horizontes de sentido en el tema de la literatura, yo he descubierto que a la calle no se le tributa lo suficiente, ¿sí? Porque la calle es asumida como un estigma, como el barrio, que me gusta eso que menciona Joan, y también la manera como él menciona de ese preámbulo delicioso a través del poeta Eli Ramírez. Pero lo cierto es que hay más condimento, hay más sazón, hay más profundidad frente a lo que uno concibe el fenómeno de la calle, ¿sí? Entonces, si algo yo quiero que aquí se matice, es cuál es la relación que tiene la calle, no solamente con la literatura, sino con el mundo. Y para eso entonces quiero empezar con la mención sobre la literatura, ¿sí? A partir del título de esta charla, Literatura y Calle. Como lo dije anteriormente, me gustaría mejor que se llamara Calle y Literatura, haciendo énfasis en una jerarquización que existe, ¿sí? Y en ese sentido, la literatura, bueno, yo soy de los partidarios que la literatura tiene que domesticarse, y con eso me refiero a que nos la han presentado como una verdad la cual es inaccesible, o también existen posturas en torno a lo que es la literatura en sí misma. Esto también han contribuido que muchas personas del ámbito literario quieran, permítame llevar este verbo al infinitivo, sofisticar, ¿sí? Sofisticar la literatura, y eso significa volverla como perteneciente a ciertos círculos sociales, tornarla elitista, inaccesible, y sobre todo con ciertos presupuestos, ¿sí? Pero nada más erróneo en este momento, en nuestro contexto colombiano, en nuestro devenir, en tiempos tan convulsos, donde recientemente he estado muy sorprendido por ese destape del racismo, por esas ideas de odio, por todo lo que en este momento se dice en nuestro país. Pues la literatura en ese caso asumiría un papel clave porque si ahí me preguntan algo así como, hey, profesor Gleiber, ¿qué es la literatura? Si yo jamás, a no ser que sea un contexto muy académico, pero jamás voy a emplear para definir la literatura eh, teoría literaria, tampoco crítica literaria ni historiografía. Simplemente yo digo, y me parece que es la definición con la cual yo comulgo y me siento más feliz, es que la literatura a nosotros nos permite ser más humanos, así de simple, ser más humanos, explorar la condición del otro, ¿sí? Porque lo que se refleja ahí en la literatura, en los cuentos, en las novelas, en esos bellos poemas que
nos leyó en la introducción Joan, es precisamente un sentir del sujeto, ¿no? Una expresión muy humana. En el caso del poeta Eli Ramírez, es su manera de configurar una nostalgia, ¿sí? Frente a esa calle que se va perdiendo y la ciudad con sus procesos urbanísticos que van asumiendo, que van de cierto modo engullendo esa realidad. Entonces, todo lo que sucede en la literatura es precisamente para tornarnos más humanos. No quiero decir con esto que ella sea un manual moralista, ¿sí? Algo que uno tenga que leer y ceñirse a lo que dice ahí, no. Cuando uno lee las tragedias, las peripecias, la nostalgia, el dolor, la alegría también de lo que se expresa en el mundo de la literatura, en eso que ustedes ven allá atrás, no es una intención mimética de representación de la realidad del mundo tal y como lo conocemos, sino más bien es como para que nosotros veamos que hay voces que desde la ficción también nos muestran mundo. Y es una forma también la literatura de acercarnos al otro, de sospecharlo, de intuirlo y de ser mejores personas, ¿por qué no decirlo? Hay algunos que necesitan la misa de cada 8 días para refrendar su condición de buena persona. Hay otros, como en mi caso, que en un libro, a pesar de la maldad que yo evidencié en ese libro, ¿cierto? De cómo esté configurado, hay otros que con eso tenemos un poco de paz y nos llenamos de esperanza y así sea de manera ilusoria, de manera quimérica, consideramos que el país puede mejorar. Entonces, una vez hay medianamente definido ese concepto de literatura, palabras menos, significaría eso, acercarnos a una condición humana, explorarlo ya, sin ánimo de juzgar, sin tomar posiciones, sino simplemente ver que si tenemos una obra donde hay un personaje, qué sé yo, femenino que cometió un crimen, entonces detrás de ese personaje se revelan una serie de posibilidades, ¿sí? Que la llevaron a cometer, por ejemplo, ese crimen. Y si algo también nos enseña la literatura es que los personajes se mueven entre el bien y el mal, ¿sí? En ningún momento, bueno, hay literatura que claramente nos ubica personajes, nos enseña que están ahí claramente en la línea del bien, pero hay otros que no, hay otra literatura que nos enseña que los sujetos somos grises, listo, entonces eso es literatura, digamos, haciendo alusión al título de esta charla. Ahora vamos a hablar de la calle, sí, la calle. La calle, y por eso agradezco muchísimo a Joan y también a la Universidad Cooperativa, porque, bueno, me faltó esto por decir Joan y asistentes, recibo con beneplácito esta labor que hace la Universidad Cooperativa, que en cierto modo uno pensaría que tiene sus direcciones, digamos, académicas, es decir, conforman dentro de su oferta educativa muchas carreras técnicas, ¿cierto? Entonces, esos espacios que valen oro, ¿sí? Valen oro para expresar esto. Bueno, cierro el paréntesis, ahora hablamos de la calle. La calle. La calle es distinta a la ciudad, ¿sí? Yo creo que la ciudad está claro que es un espacio simbólico mucho más amplio, que la ciudad se filia a unas maneras de ser del sujeto, del individuo, que tienen unas resonancias más amplias. En la ciudad se dan muchos fenómenos. La ciudad alberga diversas capas sociales. La ciudad, en tanto, construye la centralidad y a la vez la marginalidad. Y hay espacio para todo, ¿sí? Para todo. Por lo tanto, cuando uno habla de ciudad, tiene que pensar más como en unas cargas simbólicas que se establecen, ¿sí? Porque son muchas personas las que habitan la ciudad, los que la conforman. Entonces, entre más grande sea la ciudad, ¿sí? Más estatus tenga de lo citadino,
entonces mayor drama humano va a haber ahí. Si digamos que es una relación directamente proporcional, porque entre más gente, más problemas. Y si hablamos de la ciudad, entonces obtenemos eso. Pero a nivel de la literatura, se ha tratado históricamente la ciudad en primera instancia, por eso no se puede perder de vista este concepto, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que primero se trató la ciudad en la literatura, es por, digamos, por una lógica que consiste en lo siguiente. Nosotros nos independizamos, hablando de Colombia, ¿cierto? Para allá en 1810, en ese siglo XIX, de una se da la necesidad de habitar esos territorios que en su mayoría eran muy extensos en tierra, ¿sí? Y entonces se necesitaba construir ese índice demográfico. Pues ahí estamos hablando de la necesidad de construir ciudades, como le sucedió a todos los territorios latinoamericanos. Y cuando llega el siglo XX, con las dinámicas de conurbación, estamos hablando de esos espacios que la modernidad alienta. Cuando hablo de la modernidad es el espíritu de época, es decir, en el siglo XX piensen en los inventos, en el tren que llega acá, pensemos también en las guerras mundiales, pensemos en el automóvil, en el avión. Todo eso trae consigo una mentalidad de cambio, de progreso y a la par un requerimiento de que se erijan, es decir, de que se levanten ciudades para que esa idea del progreso que llega golpeando duro en el siglo XX sea coherente. He ahí entonces cuando ya en el siglo XX nosotros podemos decir que se van constituyendo las ciudades en nuestro país. Pero ¿qué sucede? En ese inicio de siglo, y un autor como Jorge Osorio Lizarazo, colombiano él, nos da una obra que es monumental y que necesita ser leída para entender cómo es el desarrollo de las ciudades en Colombia, y es Jorge Osorio Lizarazo. Osorio Lizarazo a nosotros nos enseña a través de una obra que se llama Casa de Vecindad, esa idea del progreso que se instala acá en Colombia iniciando el siglo XX no es posible porque Colombia no estaba, por lo menos Bogotá, que es donde se desarrolla la escena, no estaba preparada para eso. Entonces ahí hay un choque, ahí sucumbe el sujeto y se da unas manifestaciones de pobreza impresionantes, de miseria, porque lo que se retrata en Casa de Vecindad es una... Sí, José Antonio Lizarazo, sí, gracias por la aclaración. Lo que se da ahí en Casa de Vecindad es la radiografía social de, de esos inquilinatos, de esas casas de vecindad, como se les llamaban en la época, donde en una habitación, o como se les llamaba en ese momento, en una pieza, se podían habitar 3 o 4 familias sin servicios públicos, es decir, por la noche total oscuridad. Entonces era un hacinamiento total y así comienza a construirse la ciudad, ¿sí? Porque es que las ciudades, contrario a lo que nos enseñan los manuales de historia, también se construyen en las marginalidades, ¿sí? Entonces ese concepto de ciudad hace carrera y la calle como tal, la calle es, digamos, por lo menos siempre ha existido. Con esto quiero hacer una claridad. La calle siempre ha existido, pero el tratamiento de la calle, el interés de la literatura sobre este fenómeno es relativamente nuevo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la crítica literaria que hay en Colombia, se ubica de esas primeras novelas. Bueno, Osorio Lizarazo es uno de sus antecedentes, y luego hablamos de otro autor que se llama Manuel Mejía Vallejo, que es de acá de la zona del eje cafetero, una novela que se llama Aire de Tango, publicada en 1973, Aire de Tango. Entonces los reseñistas críticos ubican esa novela como de las primeras, de las fundacionales en el tratamiento de la ciudad y de lo urbano.
que aquí vendría otro concepto, ¿sí? El concepto de ciudad, listo. Este que es, bueno, es realmente muy complejo, pero para decirlo de manera mucho más explícita, la ciudad es un territorio donde se da mucha carga simbólica porque hay diversidad de pensamiento, hay pluralidad conceptual, hay diversidad cultural, hay diversos modos de ver el mundo. Entonces la ciudad es un gran territorio donde se construye día a día una carga simbólica, ¿sí? Y sobre todo en esas ciudades del siglo XXI, las ciudades grandes, por ejemplo, Medellín, sí, Bogotá, que si bien Medellín llama mucho la atención por ser una ciudad que por lo menos desde su expresión social y cultural quiere de cierto modo homogeneizar, ¿sí? Hay cosas por las cuales Medellín se puede reconocer como colectivo, por ejemplo, la amabilidad de sus personas. No quiero decir con eso es que todas las personas de Medellín sean amables, pero sí un gran colectivo. Y por lo tanto, por eso se reconoce Medellín, por la amabilidad de sus personas. Y esto no es gratuito porque obedece a su vez a una forma de ser y de estar en el mundo que comulga con el simbolismo de, llámese, cofradía, ¿sí? Llámese de altruismo, ¿sí? Y que uno puede seguir las pistas, los rastros de esta amabilidad en Medellín por su propia cultura, su expresión folclórica y demás. Entonces, Medellín es una gran ciudad y tiene a su vez diversas manifestaciones culturales y sociales. Y se puede reconocer ciertos elementos desde su homogenización, desde la colectividad. Pero eso no quiere decir que la ciudad sea completamente igual, ¿sí? Porque hay diversas formas de ver el mundo, cosmovisiones, que ya entonces dan pie para pensar que hay una Medellín con gran diversidad, ¿sí? Entonces, el concepto de ciudades son esas moles, son una expresión de mundo. Ahora, lo urbano, que sería el otro concepto, lo urbano ya tiene que ver con la forma en que se manifiestan las diversas formas de ver el mundo de los habitantes de una ciudad. Entonces, lo urbano no es compacto, lo urbano no es homogéneo, porque lo urbano ya puede diferir basado en los diversos territorios que hacen parte de una ciudad. Entonces, no es lo mismo la expresión de lo urbano en un barrio de estrato 6 o en un conjunto residencial estrato 5, que lo urbano en un barrio, ¿cierto? Castilla, por ejemplo, o en un barrio aquí en mi ciudad, en Pereira, como San Judas o El Balso. Es diferente la expresión del urbano, porque el urbano tiene que ver entonces cómo ese sujeto se adhiere al espacio cercano, ¿sí? Y eso, sin lugar a dudas, conforma una manera de ver al mundo. Es decir, no es la misma forma como alguien de estrato 6 ve el mundo como lo ve estrato 0 o 1. Y con esto no quiero, a propósito de ese discurso en este momento en Colombia que opera, de la polaridad, con esto quiero decir que estrato 6, estrato 1 tengan que reñir, no, simplemente estoy haciendo una diferenciación para decir que lo urbano se expresa de manera diferente entre estos dos tipos de personas. ¿Listo? Bien. Entonces, lo urbano, en lo urbano se filia la calle, ¿sí? Es decir, en el concepto del urbano, ahí ya aparece la calle como tal. Sí, que si se quiere es algo mucho más específico, ¿sí? Porque está el urbano, que es el modo de expresión de acuerdo a un territorio. La ciudad cobija todos los territorios, pero la calle entonces nos permite entender que lo urbano, sí, que lo urbano media la calle, sí, la calle como tal. Entonces no es lo mismo, y ya voy a hacer más énfasis en la calle. Pero entonces las calles, a propósito de esta mención que estoy haciendo, de ir de lo general hacia lo particular, la calle no es la misma, estrato 4, estrato 3, que estrato 1.
o estrato 2. La calle se diferencia. Porque entonces la calle es una aspiración hacia algo más concreto, ¿sí? La calle es algo más concreto. De hecho, Joan, al inicio de esta presentación, planteaba algo muy interesante y según yo lo escuché, existe una sinonimia entre la calle y el barrio y yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque la calle nos lleva al barrio. Entonces, si uno pudiera en este punto hacer una diferenciación, una contrastación entre la ciudad y la calle, uno podría decir, la calle es particular, ¿sí? Acudiendo a analogías. La ciudad es lo general, lo general, donde hay muchas expresiones de ser del individuo, mientras que la calle sería algo más particular, ¿sí? Mucho más particular. Y como no queremos ser, o por lo menos yo, se me olvidó el término que está muy de moda en este momento, como no quiero generar polarizaciones, que es el término que está de moda, entonces hay que decir que la calle es para todos, ¿sí? Para que me entiendan, me permito este ejemplo. He estado en barrios, en las calles de barrios, estratos 5 y estratos 6. Y es claro, por ejemplo, que en estos barrios predomina qué sé yo, el sopor, la tranquilidad o llámese el silencio, ¿sí? Es decir, barrio 5, estrato 5, estrato 6, es claro que a no ser que los ruidos que transiten por ahí, perdón, que los carros que transiten por ahí generen mucho ruido, eh, la dinámica de una tarde de sábado es tranquila, pero hay algo muy diferente con la tarde del barrio estrato 1 o estrato 2, ¿sí? Hay más ruido o hay más sonido, ¿cierto? Y con esto uno podría decir que hay más gente que sale a la calle. Hay más interacción social, sí, eso está claro. Y no se necesita un estudio sociológico para determinar eso. Está claro que si se comparan las calles de estrato 5, estrato 6, un sábado en la tarde, pues las del estrato 1 y las del estrato 0 van a tener otras dinámicas, pero dinámicas que no se van a explicar desde el estigma social, ni más faltaba, sino porque son unos modos de ser diferentes. Y lo uno respecto a lo otro no lo restringe, no lo anula, sino que simplemente estamos hablando de formas de expresión diferentes. Entonces, ¿qué sucede en la calle? En la calle es muy interesante y acá ya voy a vincular la literatura. En la calle se visibiliza aquello que ha sido invisibilizado históricamente. Acá aparece el arte de manera bellísima a explicarnos que muchos de los muertos que suceden en los barrios, ¿no? En los barrios de estrato 1. A partir de ahora, cuando yo diga barrio, entonces vamos a pensar en la calle, ¿cierto? En la calle y nos vamos a ir allá a estrato 1, a estrato 0, ¿cierto? A la vida sabrosa. Entonces, cuando yo digo que la literatura se encarga de visibilizar aquello que históricamente ha sido invisibilizado, es eso, es que las cosas que están en el mundo barrial, eh, las personas que han habitado esos barrios, la calle, se vuelven estadísticas, ¿sí? Se vuelven estadísticas que engrosan la brecha social y desigualdad que hay en nuestro país, ¿sí? Y se olvidan, ¿sí? Y ya. Entonces, cuando aparece una novela, por ejemplo, estoy pensando en otra que ha tenido mucho renombre, La Cuadra, de Gilbert Mesa, me parece que es una muy buena novela y Mesa nos explica entonces cómo es esa dinámica de la expresión barrial y cómo cambian los tiempos y a medida que aparecen otros fenómenos, ¿cierto? Entonces, lo que se hace ahí en La Cuadra es eso, es visibilizar, porque si
Gilmer no hace esa novela, entonces no la va a hacer el periódico El Colombiano, ni más faltaba, porque no le compete, ¿sí? Sino que es la literatura la que llega ya a esos recovecos, hace énfasis, se para allá y comienza a nombrar esas cosas que ya no están. ¿Qué es lo que no está o qué es lo invisible en esos barrios? ¿Qué es lo invisible? Pues los elementos, las personas que componen o que en algún momento compusieron esos territorios, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se hacen estas novelas, cuando se acerca la literatura a lo barrial, hay muertos, ¿sí? Hay situaciones de inequidad. Y es porque la literatura llega a visibilizar eso, pero no con el afán, si se quiere, de hacer un ajuste de cuentas, no, sino simplemente de advertir que en determinada época existió un territorio marginal y que ahora la literatura hace emerger, ¿sí? Porque la literatura nos narra esos sujetos, digámoslo así, parias, esos sujetos que nadie haría mención, ¿sí? Entonces, la relación que hace la literatura entre visibilizar y lo invisibilizado, visibilizar lo invisibilizado es esa, ¿cierto? En que llega un escritor e investiga sobre la vida de determinada persona que habitó un territorio marginal, un barrio. Entonces ahí está visibilizando, pero no con el afán de hacer una apología o un tributo, sino más bien que ese autor, ese escritor, lo que quiere es mostrar dinámicas de un mundo barrial que está olvidado y que si la literatura no lo nombra, no lo enuncia, no lo menciona, pues se olvida, se pasa de agache, ¿sí? Por eso hablo de esa relación entre la calle y la literatura, porque la calle es donde suceden las cosas, donde los personajes aparecen, eh, donde en cierto modo sucumben, ¿sí? Sucumben a esos ritmos vertiginosos de estos tiempos modernos. Pero si la literatura llega y se asienta ya, si por ejemplo, no solamente estoy pensando en las novelas, si llega a ser una crónica o si llega a ser un poema, tiene que haber un trabajo de investigación, ¿cierto? Tiene alguien que relatar el testimonio y en ese testimonio dar cuenta de esa persona que existió y que ya no está, y que quizá la violencia lo arrebató, se lo arrebató, la violencia se lo llevó. Entonces, generalmente, y esto es muy triste decirlo, pero es así, cuando hablamos de la calle, del barrio, de la literatura, se le hace un homenaje a los muertos. Y es porque en las calles, claro, las calles hay cosas muy bonitas, muy preciosas. Ahora hablamos de eso, de los ambientes solidarios. Pero en la calle también se gesta la violencia, ¿sí? Una violencia que nosotros como colombianos conocemos muy bien, toda la vida hemos experimentado, y no solamente la violencia en el barrio, sino toda clase de violencias que hacen parte de nuestro pasado, de nuestra historia en Colombia, ¿sí? Entonces, la literatura llega ahí y da cuenta de eso. Una persona que X, super X, que como les dije anteriormente, puede ser estadística, ¿sí? Conformar las cifras para expresar la estadística, tiene un tributo en una obra, como hace Mesa en La Cuadra, exactamente. Y el afán no es apologizar al maleante, sino saber que existieron una confrontación entre diversas perspectivas, llámese el bien y el mal o lo que sea, pero existió esa persona, ¿sí? Entonces, todo lo que finalmente eso nos dice que todo lo que nosotros conocemos ahora, es decir, los barrios desarrollados, nuestra historia, nuestra condición como sujetos colombianos de ahora, es porque existieron unas expresiones de mundo que antes fueron barrios. Bueno, todavía existen barrios, pero lo que quiero decir es que la concepción de barrio y la calle en los 80, en los 90 era completamente distinta. O sea, ahorita hay unos minutos para hablar de eso, porque es muy interesante. ¿Qué hace entonces la literatura en función a visibilizar lo invisibilizado? Que repito, visibilizar es mostrar. ¿Qué es lo que se invisibiliza? Pues esas personas que habitaron un barrio y que
jamás llegó un periódico a rendirles tributo o que jamás alguien mencionó su nombre, sino que la literatura llega allá, hace su trabajo y emerge. En ese orden de ideas estamos hablando que la literatura, a propósito de la relación con la calle, democratiza, ¿sí? Que entonces, y eso se conecta con lo que dije inicialmente, la literatura en ningún caso puede ser elitista, para nada. No, la literatura no puede ser elitista, la literatura tiene que, al contrario, ser democrática. Y como la literatura le da la voz a esos sujetos marginales, ¿sí? Un man que mataron en los años 90 o en la década del 2000, ¿qué está haciendo? Está siendo democrática. La literatura le da la voz, porque un periódico no le va a rendir tributo a un maleante. Y no es que la literatura le rinda tributo a un maleante, no. Lo hace aparecer, lo hace decir, lo hace sentir un mundo. La literatura, la buena literatura, ¿no? Jamás podrá decir que su afán cuando retrata un maleante en la década de los 2000 en Medellín, en Castilla o en otro barrio, jamás podrá decir que le está haciendo apología, que le está haciendo tributo. No, simplemente está expresando una visión de mundo y el buen lector sospechará que ese sujeto es así por algo. ¿Ven? Entonces, eso no lo hace ningún medio de comunicación, que en este momento hay una crisis ética de los medios de comunicación, y lo digo acá abiertamente. No lo va a hacer ninguna novela sofisticada, lo hace la buena literatura. Por eso también aquí comparto algo muy preciso, y es que infortunadamente existen muchos detractores a la hora de hablar de esto, de la literatura y el barrio, porque por lo menos acá en Pereira hay un círculo de personas que son interesadas en la literatura. Cuando sale una novela sobre Pereira, dicen, otra novela sobre Pereira, por ejemplo. Pienso que esos son personas que no le aportan mucho, precisamente, a acercarse al hecho literario desde la marginalidad, desde el barrio, desde la calle. Porque claro, se necesitan muchas novelas, porque es que sobre la ciudad, sobre el barrio, deben haber más novelas sobre acercamientos a las cuadras de los barrios, a la calle, porque es que toda calle tiene algo que decir. Eso sería como enjuiciar a la literatura y decir que es homogénea. Entonces, que uno puede escribir más sobre la muerte o sobre el tiempo, sobre Dios, sobre el amor, o lo que sea, porque ya se ha escrito mucho. Eso hay que impugnarlo, ¿sí? Hay que entonces pensar en que los espacios tienen una carga simbólica y que a su vez necesitan relatarse, ¿sí? Necesitan relatarse. Ok. Bueno, antes de que se me olvide. Entonces, es claro que hay una especie de fronteras culturales, ¿sí? Hay una marginalidad que es trazada, lo queramos o no, así es. ¿Sí? La misma territorialidad que se demarca en los planes de desarrollo, en los POT, en los planes de ordenamiento territorial, en el mismo imaginario social de las personas que habitan determinada ciudad. Existen unas fronteras, existen unos lugares que incluso se llaman no lugares. Esto es un concepto muy interesante, no es mío, en algún momento se lo escuché a un profesor de acá de Pereira que se llama Wilman Mondragón, y él habla de los no lugares como un contraste entre los lugares. Entonces él dice, el lugar es el centro comercial, listo. Y el no lugar puede ser la olla, es decir, donde venden droga en determinado barrio, ¿sí? Se llaman no lugares, pero finalmente es un lugar porque ahí se expresa, así sea la drogadicción, pero hay una expresión del sentir humano allá. Entonces, los lugares y no lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, queramos o no, hay unas fronteras culturales que se han trazado a merced de la marginalidad también que ha hecho carrera en nuestro país. No en vano, ahora nosotros escuchamos unos discursos bien racistas, que eso me tiene bastante conflictuado. Saber que en Colombia hay gente que, no mucha afortunadamente, pero todavía la hay, y que conforman, digamos, o que se enmascaran detrás de una ideología política, pero todavía esas expresiones de racismo tan acendradas y tan inhumanas, de hecho. Pero lo que se pretende entonces con el barrio, ¿sí? Y la literatura, la calle y la literatura,
es que estas fronteras culturales se remuevan y nos asista una reflexión sobre esos lugares y los no lugares. Pero los no lugares, te repito, puede ser aquello que no está aceptado socialmente, la olla, uno lugar pueden ser las calles de tolerancia. No es que uno diga que allá no había, allá habita alguien, así sea un paria, así sea un drogadicto, así sea una trabajadora o un trabajador sexual, lo que sea, pero son lugares. Digamos que esos no lugares sería como algo peyorativo, pero que sirve para ilustrar este tipo de categorías. Entonces, la calle sirve para eso, para ilustrarnos, para mostrarnos que existe vida, así sea una vida anómala o contraria a lo correctamente moral, pero existe vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer a través de la literatura. Ir allá y, si se quiere, derrocar esas fronteras culturales y habitar esa marginalidad. Y eso, ¿saben qué es? ¿Qué entrega? ¿Cuál es el valor agregado de uno ir allá a derrocar esas fronteras culturales y por lo menos poner en situación la marginalidad? Es que uno entienda al otro, que uno genere otredad, que es lo que le falta mucho a nuestro país, otredad. Entonces uno se lee La Cuadra o uno lee los poemas de Elie Ramírez, no exclusivamente para sentir lástima o para reivindicar mi posición, si se quiere, si uno está bien, ¿cierto? Mi posición privilegiada dentro de la sociedad y para abrir más las brechas sociales, no, sino que uno lee uno lee literatura, como lo dije al inicio, para explorar la condición humana, para ponerme en los zapatos del otro y muy posiblemente, pues, ser un mejor sujeto, ¿sí? Un mejor sujeto. Entonces, viendo el punto, bueno, a los diversos puntos, es que en el barrio es muy hermoso. Aquí sí, claramente yo empiezo a hacer una apología al barrio, porque yo soy de barrio, orgullosamente de barrio. Siempre lo digo, yo soy un gamín ilustrado para mí. El barrio, al barrio le adeudo más que a la misma academia, que al mismo elitismo literario. Porque yo nunca olvido la calle, yo nunca olvido ese origen, ¿sí? El dilema, el trastabilleo constante entre el bien y el mal. Yo no olvido eso, ¿sí? Y la literatura, afortunadamente, lo que yo he leído me ha hecho pensar, me ha hecho refrendar eso que yo elegí, de medianamente ser un buen sujeto, que le dé cosas a la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el barrio es muy bello porque allá asiste una dinámica distinta frente a lo que puede darse en, el contexto, en otros contextos. En el barrio, por ejemplo, hay carnaval. El barrio es bello por eso, porque mmm, el barrio es festivo, ¿sí? El barrio permite incluso, a propósito del carnaval, jugar con las máscaras sociales. Ustedes ven que en el barrio uno se puede burlar de todo el mundo, porque no existen esas jerarquías sociales que uno lo haga restringirse de burlarse o opinar del otro. Y eso del carnaval, pues no es mío, eso es de un teórico que me gusta mucho, Bakhtin, que siempre hasta el final de mis días lo va a citar, Mijael Bakhtin, y con eso del carnaval y de la desentronización. ¿Qué quiere decir eso de la desentronización? Palabras más, palabras menos, él acude a un ejemplo, y es que en los carnavales, los medievales, existía la posibilidad de suspender el tiempo y toda digamos, la ley que en ese momento regía ese contexto. Y en ese punto, la iglesia declaraba 3 días de carnaval o 2 días, y entonces la gente podía hacer lo que quisiera. Y ahí aprovechaban las personas para burlarse del rey. Y no había castigo social para eso, no había para nada. La gente se burlaba del rey y todo tenía que validarse. Entonces, en el barrio sucede una cosa igual, es que en el barrio no se respetan las jerarquías. Obviamente, ya estamos hablando del siglo XXI, hay gente, en estos días hacía una reflexión con mi pareja y ella me presentaba un caso muy particular, me decía, mira, explícame esto,
Yo también vengo de un barrio así, marginal y todo eso, y siempre voy a tener que ver con mi barrio porque no lo niego y me gusta. Pero hay personas de ese barrio, estamos hablando de hace 20 años, que toda la vida han vivido allá, que se han quedado a habitarlo, ¿cierto? Se han quedado a habitar ese barrio y ahora tienen un estatus diferente. Pero según me contaba ella, eso no se hace porque haya una deuda moral con el barrio, sino más bien porque se quiere marcar otro tipo de diferencias. Es decir, es la casa ya en ese momento que mejor se ve en cuanto a su fachada. Bueno, otro tipo de vainas que operan ahí. Entonces, claro, hay personas que están en el barrio, pero piensan diferente. Pero generalmente en esto de lo barrial, de la calle como tal, hay otros tipos de ritmos, de consideraciones, y allá no existen tanto la jerarquía social porque uno se puede burlar del que sea, ¿sí? Entonces es una cosa chévere lo que pasa en el barrio, contrario a lo que podría suceder si uno se burla o si uno es carnavalesco en un barrio de estrato 6. Por eso viva la calle Joan y los asistentes. Y en ese orden de ideas se da eso que a mí me encanta mucho, que se llama la polifonía barrial. Cuando hablo de polifonía, quiere decir las diversas voces que dicen algo, que se expresan. Y eso es fundamental, fundamental. Aunque hay algo que decir. Y es que, infortunadamente, la concepción del barrio ha cambiado, o por lo menos ese espíritu, esa esencia. Recordemos esos barrios de los años 60, de los 80, de los 90, que me tocó vivir a mí. Esos barrios tenían unos códigos sociales muy marcados. Por ejemplo, la solidaridad. Por ejemplo, los valores colectivos, la fuerza del trabajo. Y cuando digo esto, piensen en los convites, ¿no? Piensen en cómo se construyeron las primeras casas, la cancha, la iglesia, los teléfonos públicos, todo esto que hace parte de la fundación del barrio, ¿no? Aquí claramente se expresan unos valores de la solidaridad, del altruismo, ¿cierto? Eso se ha perdido mucho. Y ahí viene un punto de reflexión que se los dejo a los asistentes. Bueno, ya creo que para ir terminando, unos 5 minutos, 7, me queda mucho sobre el tintero porque este tema es apasionante. Puede haber una versión 2, Joan, lo que ustedes Sí, deseen, sin pero duda alguna es muy apasionante. Claro que sí, profesor Gleiber. es bastante apasionante. La polifonía barrial, es decir, que diversas personas se expresen en torno a decir las cosas. Eso es maravilloso. Uno en el barrio se puede burlar de cura, pues bueno, con sus restricciones, se puede burlar de aquel que tenga en ese barrio estrato 0, 1, 2, que quiera tener una mejor alcurnia, ¿no? Un mejor estatus social, se puede burlar de eso. Entonces, eso es bellísimo. Y resulta que la polifonía barrial es rica, es poderosa, ¿por qué? Porque ahí se dan muchas prácticas discursivas, muchas formas de lenguaje. Entonces ustedes ven ahora que hablando del siglo XXI y las manifestaciones lingüísticas en este tipo de espacios, los muchachos han llegado para nombrar las cosas de otro modo distinto. Guinea, por ejemplo. Todos estos términos que llegan ahí a integrar un nuevo léxico o una nueva forma de ver las cosas, no es nada dañino. Al contrario, eso enriquece. Porque es que en los barrios también se dan esos asuntos del metalenguaje, que no solamente se dan en el campo académico, el metalenguaje también se da en el barrio. El barrio también tiene su propio estatus. ¿Sí? Pensemos en esos códigos de Lampa, por ejemplo, ¿cierto? De los pelados, pues, que tienen ciertas palabras para expresar, bueno, lo que quieren decir, que no es lo debido, pero ¿qué le hacemos? Se usa, ¿cierto? Eso es metalenguaje. Lo que va más allá del lenguaje es no solamente la literatura, no solamente el carácter cientificista expresa la condición metalingüística, no, el barrio también lo expresa. Eso es algo muy bello, muy, muy hermoso. Y bueno, ya para ir cerrando este punto, esta charla, que al final se queda corta, es que hay que creer muchísimo en el barrio. La relación entre la literatura y el barrio es muy, muy intrínseca. La calle y la literatura, o el barrio de la literatura es muy intrínseca. Y sobre todo porque
se presentan nuevas formas de ver el mundo de parte de los jóvenes, ¿sí? que finalmente son los que más van a habitar el barrio, porque son jóvenes y pues van a tener más trascendencia en ese barrio a nivel temporal y espacial. Entonces, hay unas nuevas narrativas que llegan y es indudable que no podemos escapar a eso. Por ejemplo, las narrativas de la música, en el caso del reggaetón, la misma salsa. Diera yo un capítulo especial para hablar sobre la relación entre la salsa y el barrio, que sin lugar a dudas, si estamos hablando junto con el tango de un género musical que se acerque a la expresión barrial, es eso, la salsa y es el tango. Y si no me creen, entonces vayan, analicen las letras de la salsa y muchas de ellas hablan de eso, de la experiencia de vida en el barrio, qué sucede. ¿Sí? De hecho, las letras más famosas de Héctor Lavoe y Rubén Blades tienen que ver con el barrio, porque el barrio es una expresión de ser. Es más, antes que uno ser doctor o lo que sea, uno nace en un barrio. Y en el caso latinoamericano es así. Y si alguno ha tenido el privilegio de nacer estrato 6, bienvenido sea, muy bacano. Pero en esas sociedades latinoamericanas, yo, en esas sociedades latinoamericanas, donde nacimos con el sello de la desigualdad ahí en la frente, es fundamental el barrio. Y eso es una educación diferente, una educación sentimental, si se quiere. El barrio nos enseña otras cosas, digámoslo así, que la escuela no nos enseña, de verdad. El barrio nos enseña las malas, sí. El barrio es despiadado, sí. Que nosotros vivimos, por lo menos los que somos de mi generación, unas condiciones diferentes de bullying, sí. Que eso nos traumó posiblemente, pero que nos ayudó a sobrevivir también, porque el mundo no es tan fácil. Lo que quiero ya para ir terminando es que hay que también derrocar eh, ese estigma sobre el barrio y la calle. ¿Sí? No, el barrio no solamente es la marihuana, es el tráfico de drogas. El barrio también son los sueños de las personas, los deseos de salir adelante. El padre que tiene 2 hijos a bordo, o 3, o qué sé yo, su interés de remontar la marea para ser mejor persona. Pero el barrio también le enseña cosas al individuo. Es una especie también de espejo moral, ¿sí? Porque no todo el mundo, el que debe fumar marihuana, quiere fumar marihuana. Eso también puede servir como un espejo para que diga, bueno, yo no quiero defraudar a mi mamá, yo quiero salir adelante. Entonces, sobre el barrio pesan muchos estigmas, pero es muy apropiado también aprovechando este espacio, decir que es necesario derrocar eso, porque el barrio funciona también como una especie de contracultura, ¿sí? Contracultura en el sentido no de anular el gran concepto cultural que nosotros tenemos, sino de ver, por ejemplo, que si hay expresiones culturales en el barrio, tales cuales como el graffiti, el rap, ¿sí? Por ejemplo, todas lo que se habla en el barrio, eso es porque es una especie de contracultura que viene a alimentar la cultura, pero que en ningún caso es opuesto. Porque, claro, como toda parte, lo que pasa es que al barrio le depositan todos los males y, como dije antes, los estigmas. Pero así sea en un conjunto residencial, estrato 5, estrato 6, se ven los mismos dramas, se ve el mismo consumo de droga en los jóvenes, se ven los mismos flagelos. Solo que el barrio, porque es carnavalesco, porque no le importa máscaras, porque se presenta tal y como es, sobre el barrio se depositan miradas sesgadas. Pero hablando de ciudades, sus territorios, en toda parte pueden haber flagelos sociales. Y ya para terminar entonces, decir, calle y literatura, como ustedes pueden ver, bueno, yo soy literato de cepa, pero la calle, como ustedes pudieron notar, predominó el discurso, mi discurso. ¿Por qué? Porque la calle es donde se gestan las narrativas, donde se gestan relatos de drama, de esperanza, desesperanza, de amor, de desamor, lo que sea. El barrio tiene muchísimo material y deben existir muchos autores más de los que hay que hagan énfasis en el barrio, porque de esa manera nosotros nos vamos a conocer, ¿sí?
porque la forma también de reconciliación que puede darse en Colombia es mediante el conocimiento de todo lo que pasa en la sociedad. Y el barrio entonces, en la medida en que se hable, que se narre, va a ir despojándose de ese estigma social. Bueno, Joan, creo que ya... Profesor Gleiber, muy generoso usted tanto con el manejo del tiempo que fue contraproducente ante la abundancia y lo apasionante que es hablar del barrio, de nuestros barrios, y quedaría casi que pendiente varios encuentros para poder hablar más allá de esos significados y esas expresiones simbólicas que se dan en nuestros barrios. Antes de darle la palabra a nuestro compañero Adolfo, celebro mucho el camino por el que nos has invitado a reflexionar, a evocar y a recordar, porque a veces solo recordamos el nombre del barrio para un formulario, pero se nos olvida ese ejercicio retrospectivo del recuerdo, de la evocación, la remembranza, e identificar justamente esas reconfiguraciones que ha tenido el barrio, escuchándolo atentamente en esas condiciones privilegiadas y sin saberlo, porque hubo condiciones privilegiadas que con el tiempo usted lograba darse cuenta, uy, pero ¿qué era esto tan bueno en donde crecí? Es el tema de las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares han sido un oasis y un alma espiritual para quien no fue ni pillo ni pistolero y fueron sin duda alguna espacios en los cuales la resistencia, la memoria y la cercanía lograron un hito y que las comunidades fueran artífices de sus logros. Está el tema de las casas culturales, por ejemplo, también que emergen desde los barrios y hubo unas experiencias muy significativas tanto en Medellín, entiendo que en Cali, Bogotá, incluso tal vez Pereira y otras más. Y otra expresión que deseaba recordar tiene que ver con la tienda en el barrio, la calle, la cuadra, la esquina, va de la mano incluso con la farmacia y con la carnicería. Y eso se conjuga, claro, y eso se conjuga con algo muy bacano que son la revueltería. Entonces casi que usted sabía el vecino que estaba comiendo y todos estábamos comiendo lo mismo. Pues si Porque, faltaba. claro, y lo que faltaba, porque se prestaba la licuadora, la olla a presión, y si se iba la luz estaba el fogón de petróleo, y eso hay que escribirlo. Por eso celebro mucho cuando nos aclarabas primero la calle y luego la literatura, porque para escribir hay que vivir, sin duda alguna, esa experiencia. Entonces, todo eso hasta ahora prácticamente no se ha explorado, no se ha hablado, es muy poco. Entonces eso hay que narrar, hay que contarlo, porque las nuevas generaciones dan por hecho que el mundo ha sido así siempre, Exactamente. cuando no es real. Y algo también muy bonito en los barrios, recuerdo cuando los famosos café internet. Cuando empezaron a emerger el café internet en los barrios, que ya teje otro tipo de configuraciones. Y sin duda alguna, esa aura, ese espíritu del barrio también ha estado un tanto desdibujado ante la presencia en los barrios de los centros comerciales. Porque los centros comerciales, quien creyera, paradójicamente, en área, en extensión, son más grandes porque a veces parece que se tomaran toda una cuadra. Así ocurrió acá en Medellín, en el barrio Buenos Aires, sobre la avenida Ayacucho, una inmensidad de centro comercial que uno decía, qué curioso no haber hecho una universidad, una escuela, un centro de formación técnica, un centro de salud, por ejemplo, no. Entonces llegan otras representaciones de valor, otras representaciones incluso estéticas para la vestimenta y otras representaciones incluso simbólicas con el lenguaje, y de eso hay mucho que hablar y celebro mucho, profe Gleyber, ese recorrido. Además que el barrio también tiene algo muy bacano que a mí me encanta, el ladrido del perro. Y eso fue en vivo por allá en su casa, de fondo se escuchaba los ladridos de los perros, cuando decían en el barrio, le vamos a echar los perros a las muchachas, porque era sentarse y parcharse usted en el callejón, en el zaguán o en la esquina, ver el desfile para ir a la misa, porque eso era también un ritual, ¿cierto? Y ya finalmente esos barrios se hicieron en muchas cosas que inician por la C. Entre la comida, la cerveza y el cemento se hicieron muchas casas, y eso estaba
maestros de obra y tremendos arquitectos. Hoy por es porque está pues la formación técnica y se certifican, pero si había que hacer una instalación eléctrica, estaba el personaje del barrio que la sabía hacer de manera muy empírica. Entonces, es decir, una construcción de conocimiento, unos saberes de ahí desde el barrio, desde la calle, desde la cuadra. No, eso es muy apasionante, hermano. Adelante, Adolfo, que yo sé que Adolfo nos va a hablar de algo que a él le encanta mucho y yo me lo guardé. Hágale, Adolfo. Muchas gracias, Joan. Un saludo especial también para el profesor Gleiber. Veo que es un apasionado también por todo este tema de literatura y calle. Sí, muy enfocado como en lo que vos sabes que es el encarrete mío en muchas cosas, es el tema de la salsa. Y la salsa en sí, sabe uno, las letras que de pronto muchas veces son letras desde Puerto Rico, con Catalino Tite Cureda Alonso, o las letras de Rubén Blades, que permea tanto a Latinoamérica, que cree uno que ocurre es aquí en Medellín, en cualquier barrio de los de acá. Un éxito de Héctor Lavoe, de Rubén Blades, de Willy, hablando de letras, y lo bonito de la salsa es eso, que le habla al amor, al desamor, a la tristeza, al odio, a los perros, al barrio, como Ángel Canales en su momento también lo decía: yo soy del barrio, mi hermano, yo soy. Entonces, escuchar uno, y lo que habla Gleyber es verdad. Esas letras de la salsa que permean tanto, que dice uno, puede ser cualquier barrio de Latinoamérica donde está esa parte. Y de pronto, ahorita en lo que él estaba hablando sobre la calle, yo pienso que de pronto también puede haber una diferenciación sobre lo que era la calle. Yo de pronto soy un poquito más de edad que Gleyber, yo lo veo muy joven a él, pero esa época de pronto de las escrituras y lo que se escribía del barrio anteriormente y de la calle anteriormente a lo que ahora es la calle, que de pronto pues en su tiempo los pelados en la calle jugando, los juegos de la calle, eran más las personas que estaban pues en su momento disfrutando del barrio, a lo que de pronto se ve ahorita en los barrios, que ya no se utiliza tanto como esa salida a jugar, o esa salida a estar en un barrio o algo, sino que ya es más por seguridad y por muchas cosas. De pronto, ¿cómo nos puede hablar un poquito de esas dos formas, de la forma de lo que era la calle anteriormente y de pronto como la ve actualmente? Muchas gracias, Gleyber, bienvenido y felicitaciones, hermano, por este trabajo tan bacano. Y otra cosa que veo, que con el título Calle Luna, Calle Sol del libro, veo que también sos muy encarretado con esa parte de la salsa. Muchas Sí, gracias. señor. Gracias a ti, Adolfo. Claro, sí, faltó hablar de la novela. Yo pienso que sí deberíamos Este dar una será el oportunidad. primero de otros encuentros, Sí, profesor Gleiber, por favor. es más, Joan, yo exijo que Adolfo me acompañe, o sea, que eso sea a voces cuando, por ejemplo, en unas sesiones hablemos sobre la salsa y literatura, porque es muy Sí, amplio. total, claro. Totalmente, sí. Sí, sí, empezando por último, Adolfo, sí, la novela mucho tiene, la novela Cayó en la calle Sol tiene que ver mucho con esa visión de mundo desde la salsa. Y comparto muchísimo lo que tú dices, la salsa como forma de ver el mundo del latinoamericano. Y si se quiere, cómo se conjuga la alegría y la tristeza, esos pesares, los trabajos y también la diversión del sujeto latinoamericano que se ve abocado a salir adelante, querámoslo o no, ¿sí? Entonces, la salsa es una institución también para esa educación sentimental, para lo que somos nosotros ahora. Y es más, Adolfo, sobre eso falta mucho escribir, ¿sí? Porque hay educaciones que yo les llamo sentimentales, en este caso musicales, que nos han acompañado en nuestro proceso de formación, lo que somos ahora, por lo menos esas generaciones, lo que eres tú, lo que soy yo, y no creas, yo soy viejo, lo que pasa es que acá me veo más joven a través de la cámara. Pero a propósito de esa diferenciación que tú dices de la calle de antes y después, yo te digo algo muy concreto. Yo viví, por ejemplo, una calle donde había expresión de esos valores colectivos, el famoso convite, para hacer, digamos, o para poner el primer teléfono público del bar, por decir algo, o para hacer la iglesia o el colegio. Entonces, mucha gente se ponía de acuerdo, hacían rifas, recolectaban fondos, compraban materiales y todos a construir.
como dice Joan, no había ahí un ingeniero titulado que dirigiera la obra, no. Todos, mediante su conocimiento empírico, contribuían para que se hicieran las cosas, que finalmente es hacer el barrio. Entonces, la calle antes era sabrosa, Adolfo, era de fraternidad. Obviamente, no todo lo pasado es bueno. Yo sí tengo que decir que ahora los animales sufren menos, porque pues, otrora el marranito, ¿cierto? Que era asesinado vilmente, un espectáculo decadente y todo eso. O en Pero los pues solares de las casas, recuerda Gleyber la famosa travesía de Cauchera, con esas de gomas a cazar pajaritos, sí, eso. justamente. Exactamente. Entonces, hay cosas que hay que decirlo, que desde los aspectos civilizados nos hacen mejores personas, porque claro está, pues, uno es mejor persona cuando no le pega un cauchazo a un pajarito y lo deja herido ahí revoloteando, ¿cierto? Agonizante. Eso es un testimonio de ser mejor persona, ¿cierto? Pero sacando eso, yo sí veo que el ambiente solidario, que los valores colectivos, que la fuerza del trabajo, que la alegría sin hipocresía, conquistaba las calles de antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había tanto ese afán de salir adelante, de aparentar que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, sino que éramos como homogéneos en el mismo punto y queríamos todos salir adelante. Entonces, creo que las calles de antes eran revestidas de más ambiente de solidaridad y menos hipocresía. Ahora, aunque se preserva cierto espíritu solidario, pero creo yo que esta actual perspectiva del progreso, del tener, de la posesión, Adolfo, ha permitido que eso haya ido desapareciendo. Y por ello yo valoro mucho cuando alguien se pone de acuerdo, ay, que vamos a pintar la cuadra, o que vamos a hacer algo, que vamos a hacer otro en diciembre, o que hagamos esto en cualquier fecha del año, que juguemos al amigo secreto entre vecinos. Todo eso lo aplaudo yo, porque finalmente eso es muy necesario. Esa es como una resistencia. Y a propósito de lo que decía yo, Ana, ahora, claro, el barrio para que se preserve, sin ánimo de ser como nostálgicos frente a eso que fue, pero sí necesitamos mecanismos de resistencia, así como en un tiempo lo fueron las bibliotecas, que eso sería otro punto, y Joan sería como cuáles son los lugares de resistencia en esos tiempos, en la calle de antes, como menciona Adolfo. Está la biblioteca, ¿cierto? Está la tienda, ¿sí? Lugares donde se estaban otro tipo de dinámicas. Pero ahora es necesario también configurar esos mecanismos de resistencia para que esa esencia del barrio, Adolfo, no se pierda. Eso no se puede perder, bajo ninguna circunstancia, porque si el barrio se pierde, creo yo que hay esencia que se pierde en el individuo. Nosotros, y más en esos países latinoamericanos, funcionamos de modo muy solidario, muy colectivo. Y es necesario que esas prácticas se sigan preservando. Me gusta más la cuadra de antes. Obviamente hago todo lo posible para que se preserve por lo menos ciertos valores de lo solidario, como les dije, lo colectivo, del compartir, del altruismo, esto y lo otro. Y bueno, eso no se puede perder. Es eso como lo que tengo para rematar. Y les agradezco muchísimo la compañía a Juliana y a Patricia también. No, de nuevo a vos, profesor Gleyber, y que sea este el primero de otros encuentros y creo que se complementa incluso la vez pasada cuando tuvimos en nuestro espacio también al amigo y profesor Cristian Cárdenas y sus reflexiones desde el hogar, desde la casa y cómo miramos hacia afuera. Y aquí ha habido una riquísima conversación y reflexión que nos evoca Gleyber con la calle, el barrio, justamente ya en el afuera, desde afuera, que también es ese cielo abierto en el que todos nos cobijamos en la cuadra. Y Así es, bueno, Joan. algo muy bonito en el barrio también, Gleyber, que lo mencionabas, pero aquí de manera contundente es la expresión del afecto a través del apodo. Entonces, en un Ah, barrio, el apodo también, a modo de anécdota chiquita, en mi barrio estaba el tío y de verdad que muchas veces la gente moría y uno ni sabía cómo se llamaba. Y cuando llegan los compañeros a la casa y me decía, y mamá, allá donde el tío y compré tal cosa, todos creían que el tío mío era tender, era el de la tienda y era el tío para todo el barrio. Ya de pronto, ya muy enfermos y que logramos descubrir cómo se llama, pero era muy curioso, uno como que no se preguntaba cómo se llamaban y todo era así, ¿cierto? A través del claro. apodo, pero una forma muy afectuosa, sin duda alguna, muy del afecto y el cariño.
De Sí, esto es claro. mucho que hablar y muy No, apasionante, Gleyber. espero yo que abra el ciclo de conferencias sobre la calle y ponemos sobre el apodo, porque es que el apodo significa algo muy contundente, como dices, y es una forma de denunciar al otro del afecto, ¿no? Es decir, si alguien era orejón, uno lo aceptaba, pues no le molestaba. Sí, Ahora que le digan a un orejón, a propósito, antes y después que promuevan, ahora me dicen orejón, para las que sí. así es. Total. Bueno, no, agradezco mucho también a Patricia, Juliana, Juan Steven que se fue incorporando, a Doña Consuelo, a Adolfo, quien me va a colaborar por ahí con la asistencia. Yo sé que mi compañera que siempre ha sido muy cómplice con estas actividades, Juliana, y muy agradecido también con vos, Gleyber, y quedamos pendientes para un próximo encuentro y a quienes van a ver este espacio que ha sido grabado ya a destiempo. Y el barrio también hay que caminarlo, por favor, caminar el barrio, Ajá. Cartografía del barrio. tal cual. Gleyber, un abrazo Bueno, un desde abrazo a Medellín, todos, gracias a Envigado. los asistentes, de verdad, muy complacido. Un Muy ameno abrazo. el encuentro. Gracias. Hasta Chao, pronto. que estén bien. Chao. Hasta luego.